Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el podcast de hoy, en nuestro particular viaje imaginario, nos vamos a recorrer el litoral de las Marinas. Villas romanas, molinos, torres vigías, nidos de ametralladora, naufragios. Son las primeras construcciones, los primeros habitantes y las primeras historias. Desde la antigüedad, un azagador o senda comunicaría toda la zona del litoral de las Marinas, por la misma playa, hasta el río Moliney, creciendo con el tiempo y adentrándose, desviándose y rodeando accidentes naturales, cauces de río, marjales, pantanos, pero perfilando una vía que crecería con el tiempo. Las principales vías de comunicación por tierra para llegar a Denia era el Camí de Ondara y el Camí de Gandía, con ventas y posadas que ofrecían el descanso de aquellos viajes de carruajes, caballos, carros y tartanas. Las ventas y posadas eran muy necesarias para realizar cualquier desplazamiento. Había que asegurarse el agua y el descanso o el relevo de los animales de transporte. Su emplazamiento casi siempre aislado, en caminos o sendas de paso que enlazaban con poblaciones vecinas. Ofrecían productos de primera necesidad y algunas, más grandes, servían de refugio, con grandes portones accesibles para carruajes y entrada única al recinto general, donde estarían las cuadras y corrales para guardar el ganado en tránsito, pajares para alojar a los arrieros y habitaciones para los huéspedes. Un mesón comedor en la planta baja ofrecía alimento a los transeúntes, almacenes en el patio interior con pozos, abrevaderos y la escalera de acceso a la galería de las habitaciones. Con la llegada del ferrocarril, los viajes son más cómodos y rápidos. Las estaciones o apeaderos se instalan cerca de esas ventas o posadas. Poco a poco, esas ventas y posadas van cerrando o cambiando de actividad con el tiempo y se convierten en hoteles o restaurantes la mayoría, manteniendo en muchos casos en el nombre el recuerdo de su origen. Y así iríamos recibiendo a nuestros primeros turistas. Pero no nos adelantemos. El camino de Gandía era muy transitado por viajeros, comerciantes, agricultores y jornaleros. Era la manera de llegar a Denia desde el norte, desde Valencia. También daba acceso a una sucesión de magníficas fincas y casas señoriales de la burguesía del siglo XIX, rodeados de viñas antaño y naranjos hoy. La llegada del ferrocarril, inicialmente de tracción animal, dividiendo y atravesando verdes y productivas fincas. Fincas abandonadas a su destino con los años. En otras, siguen viviendo la misma saga familiar. Las que menos sufren la suerte de ser divididas por herencias y otras subsisten anclados al infortunio. El marqués de Campo fue el artífice de que Denia quedara bien comunicada por tierra. Desde la estación de ferrocarril de Denia en el siglo XIX se podían comprar pasajes directos a Madrid, Barcelona o Bilbao, haciendo transbordo en las estaciones de Valencia. Viajar desde Denia se hacía fácil, por tierra y por mar. Pailebotes, bergantines, vapores con líneas comerciales y de pasajeros que hacían travesías frecuentes entre Nueva York, Inglaterra, Alemania, Argel u Orán. Pero sigamos. El Camí Vell de Gandía, como su nombre indica, es hoy una vía secundaria. Transcurre paralela a la carretera de las Marinas, hasta casi el término de Espoblets, Ondara, Vergel, adentrándose en tierras de la vecina Safor. Con el inicio del turismo,
la carretera de las Marinas ha sido la principal vía de comunicación. 16 kilómetros separa Denia del Molinell, un tramo de la desembocadura del río Racons, que nace en la marjal de Pego i Olioa. Es frontera comarcal, separa la Marina Alta y la Safor. Y provincial, separa la provincia de Valencia y Alicante. El área del Molinell es un cruce de caminos. En el siglo XVI ya contaba con un molino y de ahí tomaría el nombre. Ya en el siglo XIX, un balneario de aguas curativas seguiría dando nombre, el balneario del Molinell. Desde ese mismo Molinell a Denia, largas y espaciosas dehesas con densas masas de bosque mediterráneo, matorral diverso que consigue un equilibrio ganadero, forestal y agrícola. Fundiéndose el mar con la tierra a través de grandes dunas de arena blanca y coralina. Terrenos con grandes recursos naturales, las devesas del Marqués. Le sigue el Estañó y la Almadraba. Los romanos de la ciudad de Dianium ya elegían la costa que mejor les favorecía. Aquí instalarían sus villas. Termas romanas, factorías, un centro de producción de ánforas vinculada a la producción de vino en la Almadraba y a la producción de aceite en las proximidades del Estañó. Y un gran patrimonio por descubrir, no solo a la orilla de la playa, sino sumergido en el mar. Las grandes pesqueras de atún, desde muy antiguo, eran básicas. Las técnicas de pesca irán modernizándose con el tiempo. Además, aportan una gran cantidad económica a las arcas municipales, reales después y finalmente al bolsillo del Marqués de Denia. Una villa donde antes los romanos ya vivieron. Crecería alrededor de unas factorías cerca de la desembocadura del río, una cenia y un molino junto a una torre. Una poderosa torre construida hacia 1552 para proteger todo el territorio y sobre todo la desembocadura del río Girona. Una inscripción encontrada en la misma torre decía: «A las sombras de tus alas me protejo». Y esa era la misión de la torre: proteger y avisar a las villas del territorio y a la lejana ciudad de Denia del peligro de ataques piratas u otras amenazas. Prepararse, ocultarse y sacar el armamento hasta que pasara el peligro. Y así, muchos años después, en la Guerra Civil y en el mismo lugar, se construye con otras técnicas y otro tipo de armamento búnkers, nidos de ametralladoras, pero con el mismo objetivo: proteger a la población y defender nuestras costas del enemigo. A principios del siglo XVII, el Marqués iniciaría la implantación de nuevas técnicas de pesca traídas desde Sicilia, consiguiendo el monopolio, la explotación y ganancias de la pesca y almadrabas de todo el territorio. Pleiteó con el mismísimo Felipe III por la exclusividad de la pesca. Para en aquel entonces ya era duque de Lerma, válido de Felipe III. Tal y como se formarían los núcleos de La Sella, Mirarrosa y Miraflor, se formaría la villa de la Almadraba. Pequeños centros urbanos que nacen a partir de una actividad, que en algunos casos se consolidan y en otros se abandonan o se trasladan por cesar la propia actividad o por la propia inseguridad del territorio. La desembocadura del río Girona, directa al mar, tiene un tramo de costa con cantos rodados, entre largas plantaciones de viñas de tierras fértiles hasta la misma playa. Y a lo lejos, entre pinadas y cañares, una punta que forma la impresionante bahía recogida tras un espigón natural, la punta de Smolins, próxima a la desembocadura del río La Alberca. Era un refugio natural de barcos y navíos. Navegaban junto a la costa aprovechando los vientos, pero esas mismas costas y vientos, entre tormentas o huyendo de bombas, jugarían malas pasadas a más de un navío.
finalizando bajo las aguas entre bancos de arena y praderas de posidonia. Como le ocurrió al corsario Cefarín, como lo llamó Francisco Palau en el Llobarro. En mayo de 1813, durante la Guerra de la Independencia, las tropas francesas se habían apoderado del castillo y su territorio. El navío de carga, corsario Zefir, con 51 hombres y 4 cañones a bordo, venía costeando de Valencia. Una fragata inglesa. Hacía días que merodeaba la costa de Denia. No se sabe si controlando a los franceses. La fragata arrió 4 botes de guerra y embistió al corsario, haciéndolo embarrancar. La fragata esperaba en el mar que soplaran vientos para arreciar las velas, mientras las lanchas iban secuestrando primero a 2 parejas de Gandía y a una de Denia, que subieron a todos a la fragata, junto a 2 laúds cargados de sal que iban hacia Valencia. Hacían rehenes para valerse de todos ellos en caso necesario. Mientras tanto, los soldados de Ondara y Denia fueron en ayuda del corsario que permanecía varado. Junto a los marineros hicieron fuego de fusilería contra la fragata. Esta contestó a cañonazos. Una batalla que duró casi 5 horas, hasta la caída de la noche, donde la peor parte se la llevó el corsario Cefarín. Con el amanecer del día siguiente, la fragata seguía erguida en la bahía. Según cuentan, el corsario quedó completamente destrozado, prácticamente hundido. Murieron muchos de los soldados y marineros del corsario. Desde tierra se intentaba sacar todo lo que se podía del corsario. Sacaron un cañón que lo pusieron con su carreta detrás de uno de los molinos. A las 5 de la tarde se acercó la fragata muy cerca y comenzó a lanzar cañonazos a la gente que estaba en la playa y a lo que quedaba del corsario. Más de 30 cañonazos. El cañón escondido detrás del molino hizo fuego, sorprendiendo a la fragata. Pero no la alcanzaron. Y la fragata, después de ver destruido todo, se adentró en el mar. Historias del pasado. Sí, antiguamente había molinos, al que solo ha sobrevivido uno. Molinos de viento para moler el grano. A su alrededor, casitas de campo, que nacen para trabajar las tierras de los señores, cobijadas bajo la sombra de centenarias higueras y algarrobos. Les sigue el palmar, extensas llanuras de cultivo, un mar de verdes y dulces viñas de moscatel, Les Bovetes, rodeada de humedales, marjales, de ahí coge su nombre, de la planta boba o boga. Muy preciada para utilizar la fibra y cañas para capazos, asientos de silla, zapatos y muy diversos y variados usos. Sus casas señoriales, las marinas, marismas reflejadas de color y su propia fauna. Les Basetes, sorteando marjales y ciénagas junto al regacho y el raset a los pies del castillo. Casi 18 kilómetros de larga senda que jinetes, soldados, el gran Muyaji, el marqués y seguro también Felipe III utilizaría para desplazarse a caballo hasta la Almadraba. Entre grandes terrenos cultivados de uva moscatel nacen los primeros comercios hosteleros. En el siglo XIX, el balneario del Molinell ya seducía a los primeros turistas con sus aguas medicinales sulfurosas. La situación estratégica en la misma carretera nacional, junto a la línea de tren, favorecía y hacía fácil la llegada desde diferentes puntos de la geografía. Tenía una capilla oratoria, una sala de juegos y de baile, con una gramola o gramófono, lugar donde los clientes y vecinos que veraneaban en la playa de Les Deveses se reunían para escuchar música y bailar. En el balneario ya ofrecían una alimentación variada y reparadora. La zona del Molinell, Deveses, Almadraba, son puntos de veraneo de las vecinas Pego, Vergel y Espoblets.
comienzan a construirse pequeñas casas unifamiliares donde pasarían los veranos las familias de Denia. De 1940 en adelante, sobre todo principios de 1960, el paraje de las Marinas comienza su transformación. Un continuo cambio y crecimiento. Nacerían comercios emblemáticos, como el Hotel Les Arenetes o el Baret de Femenía, comunicada por una guagua que trasladaba a los vecinos de Denia por la misma orilla del mar, porque por el otro lado estaban Les Basetes, zonas de marjal, y no habría paso. Los comienzos del Baret, hoy Hotel Restaurante Noguera, el Hotel Los Ángeles o el familiar Hotel Rosa, dan inicio y acogida a los primeros turistas, utilizando y ofreciendo nuestros propios recursos naturales. Son muchas las familias venidas de Alcoy, Valencia, Bilbao, incluso Madrid. Pero sobre todo, comienzan a llegar turistas que de forma habitual se instalan con nosotros. Franceses, ingleses, alemanes. En los años 70, la carretera de las Marinas se va forjando y a los lados van creciendo todo tipo de alojamientos. Hasta 7 campings bajo una espesa vegetación y bosques de eucaliptus. Los primeros bloques de apartamentos y la creación de Nova Denia, con su historia de estafa y huida a Sudamérica detrás. Pequeños supermercados y establecimientos con venta de artículos de playa que adornaban las fachadas e indicaban el inicio del verano. Restaurantes como el Estañó, el Smolins, la Cova del Mero, el Delfín, el Bonaplaya y el Playa Bona, el Hamse, Casa Juan, el Blay Beach, ofrecían lo mejor de nuestros productos y nuestra mesa. Esto me hace recordar cómo Salvador, el de Smolins, sacaba la barca y lo que había pescado iba directo a la cocina y después a la mesa. Recuerdo una tarde, un gran mero, y esa noche apareció en el centro de la mesa, convertido en suquet de peix. La mayoría de restaurantes de playa tenían sus barquitas. Pescaban lo que después servían en la mesa. Comienza a fundirse nuestra gastronomía con el gusto y costumbre de los llamados extranjeros, franceses, suizos, introduciendo nuevos conceptos. A ellos les gustaba más cenar la paella. Irán creciendo complejos como la Felicidad, con sala de fiestas y discoteca, y toda la construcción de la CHG con la llegada de alemanes. Restaurantes con terraza que ofrecían el demandado tipismo español junto a asados y barbacoas. Flamenco, orquestas, músicos y cantantes que amenizaban las cenas y los veranos. Las primeras discotecas, las fiestas. Las Marinas es una zona nacida en los años 70, creada por y para el turismo. La gente de Denia esperaba la llegada del verano, no solo por el trabajo que generaba, sino por conocer gente nueva, enseñarles nuestra forma de vivir, compartir nuestras costumbres y aprender de las de ellos. Con el inicio de las vacaciones escolares, las familias se trasladaban a la playa a pasar el verano. Era pura libertad, cambiaban los horarios, las comidas, largas jornadas en la playa. Y vaya que se aprovechaba la playa. En la orilla, almejas, pechinas, tellinas, cangrejos y hasta navajas. En las rocas del fondo podías encontrar clochinas pequeñas y, por supuesto, miles de erizos, que sin ninguna duda te llevabas varias pinchas en los pies. En los montones de alga posidonia de la orilla podías coger gambitas para el famoso guiso de gamba ambleda. Esperabas la noche de mar para al día siguiente ir a buscar entre las algas
las gambitas. Esa noche había guiso seguro. Los montones de alga proporcionaban juego, desde saltar a enterrarse en ellas, a lanzarlas y colocarlas de peluca, simulando diversos personajes, desde una sirena a monstruos marinos. Incluso se utilizaban bajo la toalla para estar más mullidos. Y por supuesto, las algas siempre habían tenido utilidad. Secas proporcionaban cama y abrigo a los animales. Se mezclaban con la tierra a modo de compost. Tesoros de la naturaleza. Al atardecer era habitual que los hombres tiraran sus cañas para casi con seguridad pescar la comida del día siguiente o un caldo de pescado para una marinera. El paisaje de las marinas iría cambiando. La construcción altera drásticamente el territorio. Arrasa con las cepas, con pinadas y con todo lo que encuentra por delante. El entorno natural, junto a sus amplias playas, era el atractivo principal de Denia, que junto a la gastronomía, los primeros turistas conocieron y disfrutaron de las bonanzas de nuestro territorio y del clima. En algunos casos venían simplemente a disfrutar de la playa, pero aquí encontraban otra forma de vivir, la calma, la tranquilidad. Y en otras, grandes historias de amor de verano que invitaban a quedarse y a forjar nuevas raíces y nuevas familias. Desde la playa de las Marinas, paseando, vemos los mejores atardeceres, irrepetibles puestas de sol que cada día ofrece un escenario diferente. Y si coincide la puesta de sol con la salida de la inmensa luna entre agosto y septiembre, el espectáculo desde la orilla del mar es inigualable. A un lado, todos los colores del atardecer, del amarillo dorado al anaranjado rojizo, escondiéndose detrás del Mondúber. Y por el otro, la gran luna blanca, saliendo por entre el cabo de San Antonio. Regalos de la naturaleza y magia para los sentidos, que solo se pueden ver desde la playa de las Marinas. La horizontalidad del terreno permite tranquilos paseos por la misma playa, entre caminos y rutas preparadas. Caminando o en bicicleta, con la playa y el mar a la derecha. Desde la misma Denia podemos recorrerlo. Se ha convertido en un gran bulevar, fruto de un premiado proyecto de ingeniería, integrado a las ciudades inteligentes y sostenibles del futuro. Sí, porque las Marinas es una gran parte de Denia y la imagen del siglo XXI que ofrecemos al turista. Cuenta con todos los servicios necesarios. Una gran acera y un carril bici forman un paseo, resguardado por la sombra de los árboles en verano, invitando al refugio matutino o vespertino. En invierno, la búsqueda del confortable son las que invitan al paseo. El recorrido es ameno, interrumpido por los habilitados y señalizados entradores que dan acceso a la playa. Marquesinas que protegen e indican las paradas del transporte público. Farolas solares que ofrecen iluminación general y acompañan con luz de proximidad, haciendo fácil y eficaz la actividad nocturna. Todo el recorrido tiene bancos para descansar y además va contándote mediante pequeñas obras de arte, esculturas, fuentes, curiosidades de las partidas o elementos relevantes del lugar. Los accesos a centros comerciales, comercios, hoteles y cafeterías están perfectamente habilitados desde el mismo paseo. Todos los entradores de playa o de urbanizaciones cuentan con sensores de entrada vecinales señalizados, haciendo más fácil y tranquilo el uso para personas con discapacidad sensorial.
El medio de transporte es un entrañable tranvía eléctrico circular que constantemente da servicio, con una estación y un parking donde dejar el coche y acceder a Denia a través de él. En el centro y margen izquierdo de una carretera de un solo sentido se han instalado todos los servicios: alcantarillados, contenedores de basura subterráneos, canalizaciones de tendido eléctrico, gas, fibra, agua, todo con una instalación y accesibilidad directa con registros para facilitar los servicios. No solo en la recogida de residuos, sino en no tener que levantar y agujerear constantemente el pavimento. Imagen de toda una Denia volcada al turismo. Así lo avalan los proyectos de Smart City de la Unión Europea, a la altura de una ciudad creativa de la gastronomía y a la altura del SICTEC, obteniendo certificados en el Sistema Integral de Calidad en Destino. La carretera de las Marinas es la entrada alternativa a la ciudad si se accede desde Valencia. Directos a su destino de playa, a su hogar, hotel, apartamento, cualquier hospedaje que hayan elegido durante los días de vacaciones. Con una gran rotonda y un bienvenidos a Denia, recibimos a nuestros turistas. Desde el Molinell, lo que encontramos, o mejor, lo que encuentran nuestros turistas, es la realidad, ante la que cerramos los ojos. Cómo de difícil es ver la realidad y contar al mismo tiempo las bonanzas de nuestras playas, nuestra gastronomía, recuerdos y hechos históricos, sin reconocer nuestras propias limitaciones. La realidad es que el antiguo manantial de sulfurosas y medicinales aguas del Molinell está enterrado justo debajo del puente que atraviesa la carretera nacional. Y como único vestigio de la actividad del balneario, ha quedado una gran chimenea circular. En la actualidad, los terrenos del antiguo balneario son propiedad del Ayuntamiento de Denia. La planta potabilizadora en la orilla del río Racons es la que nos da la bienvenida. Una larga carretera con semáforos y pasos de peatones y un arcén. Nuevas y modernas urbanizaciones entre construcciones añejas. Bloques de apartamentos que compiten entre ellos el premio del diseño más distorsionado con el entorno, al lado del mar. Tanto es así que la emblemática y protegida Torre Vigía del siglo XVI de la Almadraba ha acabado dentro de una urbanización y ya no ve el mar. La carretera de Les Marines en esa zona transcurre casi virgen en gran parte del margen izquierdo, sin construir hasta llegar a Nova Denia. A partir de ahí, sí, una rotonda te indica la carretera de las Marinas. Se ve fácilmente los diferentes momentos de construcción, cómo se mezclan nuevas construcciones a la de los 70, los 80 y el boom de los 2000. Bloques de apartamentos con diferentes formas, colores y diseños, que no guardan ningún tipo de nada. Centros comerciales que en algunos casos han perecido antes de caminar por no tener servicios, comunicación u accesos. Un laberinto de extraños bordillos marcan zonas de paso, aparcamiento, difíciles de entender, acceso a las sucesivas urbanizaciones que no guardaron o no respetan ningún tipo de norma urbanística, si es que la había, y lo peor, la gran mayoría sin habitar. Se han privatizado o cerrado accesos a la playa, se han tapado acequias, se ha construido en barrancos y ahora no hay ni un kilómetro para poder pasear libremente, salvo por un arcén que además, justo en tramos peligrosos, desaparece porque hay un muro de cierre de alguna casa
restaurante o urbanización. Lo que antes era un atractivo, los paisajes, las playas salvajes y la vegetación, con los años se ha convertido en incomodidad para estos nuevos turistas. Las algas, la famosa Posidonia, ahora es suciedad. La naturaleza incomoda. El atractivo de vivir en una desembocadura de un río junto a la playa ahora es una molestia. Las aguas estancadas, los cañares y humedales generan mosquitos y hay que tapar los cauces. La naturaleza incomoda. Al romanticismo de elegir vivir a primera línea de mar, alterando terrenos de centenarias dunas y destrozando paisajes que albergan vida propia y que ahora el mar reclama como propios, parece que la naturaleza incomoda. Las inundaciones en épocas de lluvias y tormentas, donde tornan a formarse lagos y juntarse con el mar, son terrenos bajos de marjales con sus propias características, con su vegetación y su propia fauna, que hemos robado a la naturaleza para construir y vivir ahí libremente. Pero ahora parece que todo molesta. Y seguirán creciendo las marinas hasta agotar totalmente los terrenos, los recursos. Seguirán viniendo los turistas, se masificarán las playas, exponiendo y exigiendo lo que nosotros mismos hemos prometido al vender las bonanzas de nuestra querida Denia en ferias y promociones turísticas. Promocionar, divulgar nuestra cultura, nuestro patrimonio y nuestra seña de identidad es el objetivo. Somos un pueblo abierto y nos gusta compartir. Pero hoy no se reconocen las marinas. Han perdido totalmente su seña de identidad. Solo quedan los recuerdos, las fotografías en los comercios y establecimientos emblemáticos que siguen una tradición familiar y que luchan día a día y año a año a que el negocio siga caminando. Negocios que aún perduran y que sacan sonrisas y endulzan la memoria de quienes lo conocieron. Lamentablemente, las marinas han ido creciendo bajo la batuta de una orquesta sin director. Si les ha gustado, no olviden dar me gusta y suscribirse. Muchas gracias por seguirme. Hasta pronto.